Esta pequeña escala es una herramienta de evaluación estandarizada diseñada para identificar y medir posibles trastornos relacionados al tema del sueño, pues en población infantil. Consta de 26 preguntas que nos van a arrojar un resultado en puntajes que si pasa del punto de corte, pues nos va a estar mencionando que existe la posibilidad de que haya un trastorno, algún tipo de trastorno del sueño en ese paciente. Esta que están observando aquí es la escala que les menciono. Es súper sencilla de llenar, se llena pues con un informante que por lo general suelen ser los padres. Entonces pues comenzamos con los datos. La primera pregunta es ¿cuántas horas duerme la mayoría de las noches? Y pues dependiendo de las horas, del número de horas que el paciente nos menciona, es como se señala el puntaje. Por ejemplo, de 9 a 11 horas, un punto de 8 a 9 horas, 2 puntos de 7 a 8 horas, 3 puntos de 5 a 7 horas, 4 puntos y menos de 5 horas, 5 puntos. ¿Cuánto tarda en dormirse en minutos? De la misma forma. Según la cantidad de minutos que el paciente tarda en dormirse, pues se va colocando el puntaje. El resto de preguntas, pues las vamos a ir puntuando con 0, 1, 2, 3, 4, según corresponda. 0 nunca, 1 ocasionalmente, específicamente una o dos veces al mes o menos. 2, pues cuando es algunas veces, que sería una o dos veces por semana. Un puntaje de 3 si es de 3 a 5 veces por semana y un puntaje de 4 si se da de forma diaria, esa dificultad específica. Por ejemplo, en la pregunta número 3 dice, ¿se va a la cama de mal humor? Si eso no pasa nunca, pues un 0, o si es que se va de mal humor una o dos veces por semana, sería pues un 2. Eso lo hacemos con cada una de las preguntas. Y en donde dice total, pues vamos a anotar la suma de todo el puntaje. Como les había mencionado, hay un punto de corte que es 39. Si obtenemos un puntaje que supera el 39, pues entonces podemos empezar a pensar en que el paciente tiene tal vez un posible trastorno relacionado con el sueño. Y allí es donde vamos a ir identificando cuál puede ser tal vez ese posible trastorno del sueño. Eso es lo bueno de esta escala de aquí, que también nos da 6 posibles factores sobre eso. Por ejemplo, inicio y mantenimiento. Para obtener la puntuación de inicio y mantenimiento, vamos a tener que sumar los puntajes de las preguntas que se nos menciona allí. En este caso, la 1, 2, 3, 4, 5, 10 y 11. Lo mismo con el resto de factores: problemas respiratorios, desórdenes de arousal, alteraciones de transición sueño-vigilia, excesiva somnolencia o hiperhidrosis. Y dependiendo del puntaje, vamos a observar en rango normal, y si es que es superior al rango normal, pues podría ser probable que exista algún tipo de trastorno del sueño relacionado pues con este factor. Ahora, aquí me gustaría hacer una pequeña aclaración. Ustedes observan que en la escala existen 6 factores. En la primera parte, en el primer video, les había mencionado ya que el trastorno por déficit de atención sí se caracteriza y sí se ha podido identificar que está relacionado con ciertas dificultades del sueño. Así que hay 2 factores en esta escala que tranquilamente podrían presentarse en personas con déficit de atención. No son exclusivas del trastorno de déficit de atención, pero si por ejemplo a mí me aparecen que las dificultades en el sueño se presentan solamente en esos 2 aspectos, no son factores que yo diría o que tomaría como posibles causantes de los síntomas. ¿Por qué? Porque podría ser posiblemente que son más bien características del propio trastorno por déficit de atención. ¿Cuáles son estos 2 factores? Pues son los factores de alteraciones en la transición sueño-vigilia y desórdenes de arousal. Esos 2 factores
sí podríamos encontrarlos en pacientes con trastorno de déficit de atención. Así que si las dificultades se dan solamente en esos dos, pues tómenlo con mucho cuidado. No pueden llegar a decir, sí, tiene dificultades en el sueño, así que esas dificultades en el sueño pueden estar causando los síntomas que podemos confundir con un trastorno de déficit de atención. Si se presentan solamente en esos dos factores, tómenlo con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque podrían ser características del propio TDAH. Ahora, hay otros dos factores que sí podríamos tomarlos como posibles causas y pues analizarlos adecuadamente para identificar si es que son la razón de los síntomas. ¿Cuáles son estos dos factores? Pues el de problemas respiratorios e hiperhidrosis. Esos dos factores, pues sí podrían ser una posible causa de los síntomas que pueden llegar a confundirse con un trastorno de déficit de atención. Por ejemplo, si el paciente presenta una apnea obstructiva del sueño, obviamente como consecuencia de la apnea obstructiva del sueño, se van a presentar dificultades para mantener el sueño, para dormir adecuadamente y como consecuencia sí se va a ver afectada el tema de la atención. Así que estas dos dificultades sí podríamos nosotros comenzar a sospechar que podrían tal vez ser la causa de los síntomas que podemos confundir con un trastorno de déficit de atención. Ahora, he nombrado cuatro factores, son seis. ¿Qué pasa con los otros dos? Los factores de inicio y mantenimiento de sueño y somnolencia diurna. Estos dos factores hay que tomarlos también con pinzas. ¿Por qué? Porque tanto si las dificultades para dormir son propias del trastorno de déficit de atención, como si las dificultades para dormir son debidas a un problema respiratorio, ambas son finalmente dificultades para dormir, por lo que en ambos casos el paciente podría llegar a tener somnolencia diurna en el día, pasar con sueño, mucho sueño en el día. Así que estos dos factores, los dos que les acabo de mencionar, somnolencia diurna y dificultades en el mantenimiento del sueño, podrían presentarse en los dos. Así que estos dos, analícenlos con mucho cuidado. Ahora, una vez que hemos identificado que posiblemente el paciente tiene una dificultad relacionada con el sueño, ¿qué hacemos? Pues la evaluación se hace, aplicamos las pruebitas, obtenemos los puntajes, obtenemos las respuestas, hacemos la interpretación, pero no podemos diagnosticar un trastorno de déficit de atención a pesar de que las pruebitas nos mencionen que hay dificultades atencionales, a pesar incluso de que en todos los contextos observamos estas dificultades, no podemos diagnosticar hasta que el tema del sueño se haya visto solucionado y vemos si es que con ese tema solucionado posiblemente los síntomas disminuyan, desaparezcan, en cuyo caso habría sido pues específicamente la dificultad del sueño lo que estaba ocasionando los síntomas que podríamos haber llegado a confundir con un trastorno de déficit de atención. En el caso, por ejemplo, como el tema de la rinitis alérgica, el tema de las amígdalas, todo eso pues le vamos a aconsejar, le vamos a recomendar al paciente pues que lo lleve a un especialista, que en este caso sería un otorrinolaringólogo. En el caso, por ejemplo, de que observemos algún tema de posiblemente relacionado con el tema de la mandíbula, como les había mencionado, puedes enviarlo a un dentista, a un maxilofacial, el profesional que esté encargado de hacer esas observaciones. Entonces, eso era pues lo que les quería compartir hoy día. Es algo muy, realmente súper corto, pero que me parece muy importante, porque si nosotros estamos evaluando, estamos intentando hacer un diagnóstico, tenemos siempre que recordar que a lo que tenemos que apuntar es a que el diagnóstico sea correcto. Porque imagínense ustedes que diagnostican a un niño con trastorno de déficit de atención, arman ustedes su intervención, intervienen, hacen los procesos correspondientes, pero el paciente nunca va a mejorar
porque realmente no es lo que tiene. E incluso, ¿cuál es otra de las cosas que pueden llegar a suceder? Pues que muchos niños, pues al ser diagnosticados con trastorno por déficit de atención, se les empieza a medicar. Y como ustedes sabrán, la gran mayoría de los medicamentos que van destinados para el tratamiento de déficit de atención, de trastorno por déficit de atención, pues son estimulantes que por lo general hacen o tienen como consecuencia también una disminución en este tema del sueño. Así que es súper importante, por favor, como profesionales, que este tema del sueño sea algo que lo tengamos súper, súper, súper en cuenta cada vez que vamos a hacer una evaluación a un niño con posible trastorno de déficit de atención. Ahora, quiero que tengan algo súper en cuenta y pongan mucha atención en esto, y es que todo este tema del que les he hablado, el tema del sueño y la escala que les he presentado, pues es una pequeñita parte de toda la evaluación que tenemos que nosotros realizar cuando estamos ante un posible caso de trastorno de déficit de atención. No se basen solamente en esta información que les estoy dando yo eh, para diagnosticar o no diagnosticar. Esta es una mínima, una pequeñita parte que tenemos que tener en cuenta y que hay que analizarla con todo el resto de información que obtenemos. Sin embargo, sí es muy importante el tema del sueño. Eso era pues todo lo que les quería compartir el día de hoy. Como ustedes observaron, fue algo súper general, muy corto, pero pues que tenía como finalidad específicamente hacerles un recordatorio de esto, que no olvidemos el tema del sueño al momento de evaluar este tipo de pacientes. Así que sin más, pues muy agradecido si es que por ahí se suscriben, me dan un me gusta al video, lo comparten, porque así pues me motivan a seguir creando contenido similar y compartiendo esta información con ustedes. Espero que estén bien y una buena tarde.